Bien amigos, bienvenidos a otro video más. Vamos a comenzar estas traducciones con un breve saludo. Por ejemplo, vamos a hacer Nolti. Nolti significa hola. Y podemos poner también el panolti, que es lo mismo. Panolti. Es lo mismo. También podemos poner kentika. Kentika. El ken va a significar cómo y el tika es estás. Entonces lo que estamos diciendo es Nolti ken tika. ¿Cómo estás? ¿Ok? ¿Cómo estás? Entonces ahí podemos traducir. Esta es ken es cómo, tika estás y el nolti es hola. ¿Ok? Nolti ken tika. Es un breve saludo. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos responder este saludo. Vamos a ver, permítanme. Entonces, ya nos preguntan, Nolti Kentika. Hola, ¿cómo estás? Nosotros podemos contestar, Quali. Quali significa bien, bien, bien. Y entonces aquí podemos responder Tlazokamati. Tlazokamati, que significa gracias. No sé qué está pasando con mi marcador, que ya no está pintando. Y no sé dónde dejé los otros. Pero bueno, entonces ya llamamos Quali Tlazokamati. Entonces estamos diciendo bien, gracias. Quali Tlazokamati. Cuando nosotros respondemos entonces es Nolti Kentika. Hola, ¿cómo estás? Y nosotros respondemos Quali Tlazokamati. Bien, gracias. Entonces aquí ya llevamos otras traducciones. Vamos a seguir con estas palabras de introducción. Por ejemplo, de Cani Tiwitz o Cani Moaltepeu o Cani Tichanti. Vamos a poner aquí Cani Tichanti. Cani Tichanti. Hay muchísimas maneras de decirlo, Esa es una sola la que estamos ahorita diciendo. Y es donde, aquí donde decimos Tichanti es donde vives. Donde vives. ¿Ok? Donde vives. Entonces, Cani es donde, Tichanti vives. Es otra pregunta. ¿Ok? Vamos, dame un segundo, voy a buscar otro marcador. Bien, ya encontré uno aquí, entonces también lo podemos aquí cambiar. Por ejemplo, Cani Mo Altepeu. Puede variar, claro, como siempre lo voy a decir. Aquí es donde tú, aquí podríamos decir ciudad o pueblo, pero como es pequeño le ponemos pueblo o población o localidad, pero se entiende así. Cani Moaltepeu, donde tu pueblo. Gramaticalmente aquí en español no está bien, pero en el náhuatl sí se entiende. Cani Moaltepeu. Le estás preguntando de dónde es tu pueblo. ¿De dónde es tu pueblo? ¿Ok? Eso lo borramos. Vamos a empezar otro. Y también podemos utilizar de dónde vienes. Cani Tiwitz. Me faltó la I. Cani Tiwitz. Que esto sería ¿dónde vienes?
Por ejemplo, aquí ustedes ven, dice Cani Tiwitz, y aquí dice ¿dónde vienes? Son dos palabras, pero lógicamente en español tendríamos que completarle de dónde vienes, ¿verdad? Entonces, pero se entiende en el idioma. Es igual que el inglés, algunas palabras desaparecen, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a otra. Por ejemplo, otra. Ya van 5 minutos. Qué rápido se me pasa el tiempo. Bien, lo vamos a dejar para otro video porque luego no puedo subirlos porque son muy grandes los videos. Saludos, nos vemos, adiós.